En la clase de 8 días estábamos hablando de la transformación de Colombia basada en la experiencia cafetera, es decir, la bonanza o los recursos que llegaron a Colombia a partir de las exportaciones de café y del pago que hizo Estados Unidos como indemnización a Colombia por la separación de Panamá. Entonces hoy estaremos abordando la transformación que sufre nuestro país en la línea de la economía y también en la línea del transporte. No cubriremos todo lo del transporte, pero vamos a tratar una de esas secciones que tiene el transporte en la historia colombiana. Entonces tenemos el desarrollo, como vimos en la clase pasada. Nuestro país a principios del siglo XX estaba sufriendo una transformación en el término económico por las transformaciones que estaban viviendo el campo. Nuestro país estaba pasando a ser una economía de agroexportación, y entonces estos elementos empiezan a cambiar el panorama de las ciudades. Empieza a presentarse que los campesinos van a las ciudades también para ubicarse en nuevas plataformas de mercado que estaban emergiendo, como eran la manufactura, las empresas textileras y otras industrias como la cervecera, los ingenios y otros que estaban emergiendo entonces en las ciudades. Entonces muchos campesinos se van a las ciudades para buscar estas fuentes de empleo y así tener recursos para dar una mejor calidad de vida a sus familias. Y vimos que para el final del periodo hegemónico conservador, entonces el café era lo que más renta le daba a Colombia por los buenos precios que tenía a nivel internacional. También hablábamos de esa transformación que había vivido Colombia en la parte de las vías, porque se había hecho unos cambios. Temas donde el cual queremos abordar hoy es entonces desde el desarrollo que tiene Colombia a partir de la renta que genera la explotación petrolera. Entonces, de acuerdo con el libro que publicó el profesor Xavier Durán acerca de los 60 años de Ecopetrol, se habla de que uno de los personajes o de los literatos colombianos, Jorge Isaac, el autor de La María, era un empresario que también tuvo intereses en la parte del petróleo. Es decir, él estuvo también involucrado en el desarrollo de la actividad petrolera en Colombia. Y de acuerdo con el testimonio que se narra allí en el libro, se dice que este empresario, junto con otros colegas, desarrollaron inversiones en Córdoba, cerca a lo que hoy conocemos como el Valle del Sinú, para la explotación petrolera. Entonces allí tenemos que se dio una concesión petrolera para 1886 y que él vendió en 1894. Tal vez vio que no iba a ser productivo, tendría problemas económicos y decidió apartarse de esta línea de inversión. Entonces allí tenemos también ese paso histórico de Jorge Isaac. Con la presidencia de Rafael Reyes se dictaron las primeras regulaciones que tienen que ver con el petróleo. Se creó la Ley 30 de 1903 en su artículo número 5. Entonces decía que ningún contrato que el gobierno celebrase para la enajenación o explotación de las minas de carbón, depósitos de asfalto y de petróleo o gas natural pertenecientes a la misma serán válidos
sin la aprobación del Congreso. Es decir, que el Congreso tenía que validar el proceso que estaba adelantando el gobierno con la concesión o el acuerdo con alguna empresa extranjera para desarrollar entonces la explotación en alguna de esas líneas: carbón, asfalto, petróleo o gas natural. Eso para 1913, es decir, a inicios del siglo XX. El 16 de octubre de 1905 se otorgó al general Virgilio Barco la concesión que llevaría su nombre, la concesión Barco. ¿Qué es eso? Es entregarle unos derechos para que él explotara un pozo petrolero que lleva pues su nombre. También se entregó a Roberto de Mares otra concesión sobre la zona del río Magdalena cercana a Barranca Bermeja. Esas entonces son dos importantes yacimientos petroleros que a inicio del siglo XX empiezan a potencializarse. A finales del siglo XIX estaba la concesión que se le había dado a Jorge Isaac. Era el primer pozo, por así llamarlo. Y aquí tenemos entonces los dos siguientes que hacen a Colombia muy atractiva para la comunidad extranjera, para las empresas dedicadas a la explotación petrolera, porque les dice que Colombia tiene este tipo de recursos y entonces empiezan a virar hacia Colombia. De esa manera, entonces en el periodo de la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, el presidente José Vicente Concha accede a la restitución de la concesión a fin de ambientar entre los senadores y el petroleros estadounidenses que el gobierno norteamericano ratifica como el Tratado Urrutia-Thompson. ¿Qué es el Tratado Urrutia-Thompson? Es el tratado en el cual la empresa norteamericana suscribe un acuerdo mediante el cual Virgilio Barco y Roberto de Mares venden sus concesiones que habían comprado al Estado colombiano porque no tienen recursos o no tienen financiamiento para desarrollar el proceso de extracción petrolera, y entonces se la venden a una compañía estadounidense y bajo el Tratado Urrutia-Thompson se hace este proceso. Entonces esa compañía estadounidense que compra estas dos concesiones es la Tropical Oil Company de la Standard Oil, una empresa que pertenecía al John Rockefeller en aquel momento y que entonces se hace con estos dos pozos petroleros en Colombia y que empieza esa explotación. Ese acuerdo, la empresa estadounidense ofreció $250,000 para pagarlos a Colombia, de los cuales solo le pagó $100,000 en efectivo y los otros 150 fueron pagados a través del producto. Agradecemos al que está perdiendo el tiempo en decorarnos la presentación con rayitas, puntos, corazones y bolitas. Que no se busque que lo echemos de la clase. Para 1918, ya entonces Colombia está alrededor de los 2.000 barriles de petróleo, lo que nota que es promisorio. Entonces en ese momento el gobierno de Colombia estaba cobrando un impuesto de alrededor del 15% de la extracción, de la producción neta, como impuesto a la explotación petrolera. Esto pues para los estadounidenses era demasiada carga, que era demasiado, entonces muestran esas diferencias. El Estado colombiano, por lo tanto, entonces promueve entregar más recursos, y de esa manera entonces se habla de que se entregan tierras para la explotación petrolera
a quienes lograran obtener más pozos, y se pone entonces un acuerdo. Se le darían 1000 hectáreas de baldíos a quien tuviera los 5 primeros pozos activos, comprobados. Entonces la industria petrolera empieza a despegar una vez termina la Primera Guerra. Ya entre el periodo de 1930 a 1934, entonces el gobierno liberal de Enrique Loaya Herrera saca una nueva ley, la ley 37 de 1931, más conocida como la ley del petróleo. En esta, entonces, los liberales buscan subsanar las diferencias con la empresa extranjera y bajan los impuestos, le dan gabelas, le dan garantías, le amplían las ventajas a las empresas extranjeras, y entonces ya no pagan el 15%, sino que pagan la mitad de lo que eran esa tasa de impuestos. Y hoy actualmente pues ya no se paga ni el 1% siquiera en impuestos por la extracción petrolera. Por eso cada día Colombia recibe menos, a pesar de que se llevan más de sus recursos. Entre ellas, entonces, sobresalieron los regímenes de regalías. Entonces, se crean esos dineros que se recibían de las compañías extranjeras, se reparten entre las regiones que tienen la explotación petrolera. Y hoy el régimen de regalías, por ejemplo, ha variado de varias formas en los últimos años. Sin embargo, actualmente, pues, el régimen de regalías tiene mayor recurso para los departamentos productores de petróleo, y aún los departamentos que no son productores también reciben parte de esas ganancias. Entonces, por ejemplo, para este año, para Arauca se habla que recibirá alrededor de 3.500 millones de pesos por el concepto de regalías, es decir, por la explotación petrolera que ocurre en suelo araucano. Y en esa misma ley, la ley del petróleo, se dictaminó que la concesión, el tratado Ruta-Thompson, duraría 30 años y que las empresas extranjeras explotarían por 30 años entonces el petróleo, esos pozos que habían adquirido, y pasados esos 30 años los entregarían entonces al Estado colombiano. Para 1948, el gobierno creó Ecopetrol con el objetivo de hacerse cargo de las concesiones devueltas de las compañías extranjeras. Es decir, que esos yacimientos que estaban explotando los extranjeros pronto regresarían a manos colombianas, y entonces había que crear un organismo que se encargara de administrarlos, que fuera especializado en el tema del petróleo. Entonces ahí es donde el gobierno crea Ecopetrol y nace entonces una de las empresas estatales que ha sido clave en el desarrollo de la economía colombiana. El nombre con que se fundó esta compañía fue Empresa Colombiana de Petróleos S.A., que actualmente pues recibe el nombre de Ecopetrol S.A. Simplemente se ha rebautizado o se ha cortado el nombre uniendo algunas letras del nombre original. El 25 de agosto de 1951 se recibe los primeros activos por parte de Tropical Oil Company en términos de petróleos. Entonces se devuelve el campo de las Cira Infantas en el valle del medio del río Magdalena, que ellos habían adquirido en 1921. Y si contamos los 30 años, pues a 1951 daban esos 30 años de explotación. Y en el siguiente año pues se reciben las otras concesiones, y entonces allí está ese desarrollo. Pero dentro de ese periodo histórico de los gobiernos liberales y nuevamente los gobiernos conservadores, hay un marco de una crisis internacional que está apremiada por las dos crisis que vivía el mundo: la crisis económica, la depresión de 1929, y la crisis generada por la Segunda Guerra Mundial. Eso colapsó
la economía colombiana, que en parte se salvaguardaba por el café para ese momento, pero que ahora entonces también empieza a ser salvaguardada por la explotación petrolera. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Producto Interno Bruto, el PIB, en Colombia se multiplicó por 7, es decir, creció a un ritmo más acelerado que en los años anteriores. Eso hizo que Colombia tuviera pues más recursos para desarrollar su infraestructura. Las ciudades crecieron y se pudieron desarrollar. Nos quedan 10 minutos, recuerde que puede reconectarse. Entonces las ciudades crecieron y se pudo consolidar lo que es el urbanismo y la industria en la ciudad. Ya para ese momento, como vimos hace 8 días, Barranquilla, Bogotá y Medellín se mostraban como ciudades industriales. Entonces allí las empresas empiezan a consolidarse. Y en ese marco, entonces tenemos aquí en las últimas, ¿cómo fue el comportamiento económico en términos de exportación? Entonces ahí hay varias líneas. Está la línea de agricultura o agroindustria, está la línea de la minería y está la línea de industria. Entonces la agricultura es este segmento que está aquí más oscuro en la gráfica. Vemos que tuvo etapas de crecimiento, pero también bajó. La línea minera es la línea que va aquí arriba. Como notan, está por encima de todas en conjunto. Es una línea bastante productiva. Entonces, de esa manera, tenemos allí. Esas nuevas actividades económicas que surgen dentro del marco del desarrollo de la industria, entonces está la manufactura, está también el transporte, está el sector financiero, están las comunicaciones y los servicios públicos. Entonces permiten que en la década de los 80 y mediados de los 90 fuera una década de transformaciones y de bonanza para Colombia. La economía se fundamentó en las grandes exportaciones mineras. ¿Qué es lo que se explota a nivel de minería? Entonces hablamos de petróleo, hablamos de carbón, hablamos de ferro-níquel. Y estos tres elementos Colombia tiene un renglón bastante sustancial en el término de exportaciones, y entonces todavía hoy siguen siendo bastante importantes en la línea económica de nuestro país. Con todo ese recurso llegando a Colombia, con esas divisas extranjeras ingresando al país, entonces inicia el proceso de urbanización en Colombia. Y ese proceso podemos decir que se inicia de manera planeada, de manera intencionada en Barranquilla, cuando en 1921 los hermanos Carl y Robert Parris, dos norteamericanos, planean la construcción de un barrio, de una moderna urbanización de amplias avenidas, jardines majestuosos y casas bonitas, casas elegantes, que fueran entonces brindaran una acogida en parte a quienes llegaban a visitar nuestro país. Entonces en Colombia inicia ese proceso en Barranquilla. Y todavía hoy en día Barranquilla, especialmente este barrio, sigue siendo muy importante y es parte de la riqueza arquitectónica que tiene Colombia y que es estudiada por otros países, porque es el punto donde nace el urbanismo para Latinoamérica en el siglo XX. Entonces, en el siglo XX se inicia ese proceso. Justamente, pues este año se están cumpliendo 100 años. Entonces estamos en el centenario de la urbanización. El barrio El Parado en Barranquilla tenía previsto hacer varias celebraciones a lo largo de este año. Algunas de ellas se han visto afectadas pues por la cuarentena. Sin embargo, otras pues podrán desarrollarse dentro del marco de las actividades planeadas para esa celebración de los 100 años, un siglo de la urbanización en Colombia. Y por eso entonces volvemos a girar, volvemos a mirar las escuelas de urbanismo, las escuelas de arquitectura,
las facultades de arquitectos, entonces de ingeniería civil, tienen que llevar a sus estudiantes a ver estos principios que se desarrollaron a principios del siglo XX en Colombia y que fueron muy importantes tanto para nuestro país como para la región latinoamericana en el proceso de urbanización. Es muy importante por el alto impacto que generó en América Latina la planeación urbanística en el Prado. Esto es lo que expresa el director, el secretario de Cultura del distrito, es decir, de Barranquilla, allí en el marco de las celebraciones del centenario. Es algo que tenemos que preservar. Entonces, ahí vemos algunas de las imágenes que estamos mostrando, pues son parte de justamente de este barrio. Y años dentro de esa construcción, pues no se planeó construir un hotel, eran casas, mansiones, pero se hizo necesario contar con un hotel. Y entonces otro estadounidense, otro de los hermanos, decide que varios extranjeros están llegando a Colombia, especialmente a Barranquilla, a su ciudadela, a su barrio, y no tienen dónde hospedarlos. No tienen dónde realizar eventos para atender a las personalidades. Entonces decide que hay que construir un hotel. Y entonces se construye el Hotel El Prado para atender justamente pues a las personalidades. Y aquí en la imagen podemos ver la entrada principal de lo que es el Hotel El Prado. Entonces vemos su belleza, su riqueza, y aquí vemos en la fotografía todo lo que es la edificación que constituye el Hotel El Prado. Ese es el hotel original que se mantiene hasta nuestros días y que ya también se acerca a cumplir pues sus 100 años, porque fue construido 7 años después dentro del mismo barrio que se había construido de manera original para el urbanismo. Entonces esta es una fotografía un poco más antigua, por eso se ve así pixelada, de lo que era el barrio. Allí vemos que no hay edificios circundantes como hoy la infraestructura en Barranquilla ha crecido y todo esto se ha llenado de edificios alrededor del barrio original, pero aquí vemos lo que era en sí el barrio original, casas, mansiones tipo inglés, y entonces ahí está. Pero el gran cambio en esta urbanización ocurre también en la capital. Bogotá, que era una ciudad de 100.000 habitantes, empieza a crecer y hoy se consolida en una ciudad de 8 millones de habitantes. Es una población que en Colombia está creciendo al 12%, pero que para el término de Bogotá está creciendo al 80%, es decir, 80 veces más de lo que era habitualmente, sigue creciendo Bogotá. Eso hace necesario desarrollar nuevos barrios, nuevas construcciones, pone de manifiesto que ya no se puede construir de manera horizontal, sino que hay que construir de manera vertical. Entonces aparecen los edificios, las grandes torres de apartamentos empiezan a aparecer en Bogotá. Entonces de esa manera se da ese salto de ir del campo hacia la ciudad, y con ese desarrollo que tienen las ciudades, pues también entonces que estaba viniendo justamente de las industrias. Estas ciudades pues empiezan a crecer porque hay recursos de donde se puede invertir. Aquí vemos entonces una imagen justamente de Bogotá. Vemos allá en el fondo cómo se está construyendo. Esto es un edificio que se estaba levantando en ese momento. Vemos aquí otras edificaciones de la época, construcciones bastante victorianas, por decirlo, del estilo que tenían. Y vemos también entonces cómo eran las calles bogotanas con el transporte, estos escarabajos por aquí caminando. Hoy no solemos ver estos, vemos unas burbujas más elegantes, ¿no?
Y aquí empezamos entonces a ver la infraestructura también vial que empieza a transformarse a nivel de Bogotá, y las empresas empiezan a tener también sus consorcios, sus edificios desde los cuales empiezan a operar, y aparecen también los centros financieros. Aquí alcanzamos a ver el Campín. Actualmente este no es porque lo han demolido ya varias veces, pero entonces alcanzamos a ver el estadio ahí una parte y algunas otras construcciones que están en ese mar. Con ese desarrollo del transporte, entonces podemos empezar a hablar de los elementos que tenemos. Por ejemplo, Bogotá inicia a tener acceso también, que era la capital, había la necesidad de conectar la capital con un medio de transporte que le permitiese llegar más rápido al mundo, conectarse con los puertos, tener acceso a mercancías. Entonces tenemos aquí el desarrollo pues de lo que es la parte de los ferrocarriles, y esto solo es posible para el caso de la ciudad de Bogotá hasta 1889, es decir, a finales del siglo XIX. No que llega el ferrocarril a Bogotá no tiene acceso sino hasta ese año, pero solo hasta 1909 logran conectar Bogotá con el río Magdalena a través de una ruta ferroviaria. Entonces, los primeros automóviles que llegan a Colombia, de hecho, no llegan sobre ruedas, sino sobre mulas, sobre tracción animal, son los que tienen que tirar de ellos para que se puedan movilizar. Los automóviles y los tranvías eléctricos que llegaron a Colombia a inicios del siglo XX, también muchos de ellos tuvieron que ser transportados pues a lomo de mula por las montañas colombianas, ya que no existían todavía las carreteras. Y entonces ese inicio pues va marcando, va conectando el país y va entonces colocando entonces también nuevas alternativas, y va facilitando el transporte, lo que permite entonces que las exportaciones se puedan garantizar, se pueden cumplir con los pedidos, lo que permite que podamos traer con mayor facilidad herramientas, productos también que llegan a fortalecer la industria. Entonces, el primer transporte ferroviario de Bogotá fue una línea de carros a tracción animal que abrió en 1884. Ese fue el primer transporte ferroviario. Aquí lo vemos, era tirado por animales, por bestias, caballos, si queremos llamarlos así. Entonces fue el que se fundó en 1883 por una compañía estadounidense, neoyorquina, y que quería prestar entonces ese servicio. Luego, más adelante, otra compañía estadounidense de Filadelfia también ingresa para fundar entonces lo que se llamaría Ferrocarril de Bogotá en Colombia. Pero pues eran estos vehículos que eran tirados por animales. Para 1907 se construye la primera línea eléctrica en Chapinero, en el centro de Bogotá, y era una trocha métrica muy mantenida, que fue construida justamente para la calle 26. Y el 21 de agosto de 1907 entonces la compañía ordena traer 6 tranvías eléctricos para ponerlos en funcionamiento allí en Bogotá. El 7 de marzo de 1910, uno de estos tranvías eléctricos tiene un percance porque el conductor impidió a un niño que quería subirse sin pagar la tarifa
no lo dejó subir, lo echó y pues lo agredió. Y ante esto, los bogotanos montaron una protesta donde tuvo que acudir la policía para salvar la vida de aquel conductor, y eso generó una diferencia entre el servicio de transporte y los bogotanos, de tal manera que los neoyorquinos terminan vendiendo la empresa a los bogotanos porque los tuvieron que irse por pérdidas. Entonces los bogotanos, ¿qué es lo que hicieron? No se subían al transporte, preferían caminar o ir en bicicleta, que para la época también ya se habían desarrollado, ya habían llegado a Colombia, entonces y no usar el transporte. Eso llevó a pérdida a los neoyorquinos y su solución fue venderlo a Bogotá. Entonces la compañía Tranvía Municipal de Bogotá se consolida y empieza su funcionamiento a operar este transporte el 11 de agosto de 1937. Entonces se prepara el aniversario de los 400 años de Bogotá, y la empresa de transportes de Bogotá entonces encarga una nueva flota más moderna de tranvías eléctricos, y ahí vemos que eran mucho más grandes, más confortables también, permitían otros aspectos. Sin embargo, dentro de las protestas del famoso Bogotazo, entonces el tranvía pues también sufre esas protestas. Varios de estos vehículos son incinerados, aunque eso no ocasiona que tenga que cerrarse. El tranvía sí le pone una traba y lo pone en riesgo, de manera que el último tranvía en Bogotá finalmente corrió el 30 de junio de 1951 y no habrían más tranvías en Bogotá. Por eso, a pesar de que se desarrolló el tranvía en Bogotá, no perduró en la segunda mitad del siglo XX, como sí sucedió en otras ciudades latinoamericanas. Hoy todavía Bogotá lucha por restablecer la vía férrea del tranvía para en lo que se llama el tranvía de cercanías. Y aquí entonces tenemos en la línea del transporte también la llegada de los automóviles eléctricos a Colombia. Y esta fotografía pues es de la primera experiencia que tuvieron en Medellín. Justamente pues las calles de las ciudades todavía no estaban adaptadas para este tipo de vehículos, y a pesar de que el vehículo en parte es autónomo, es decir, se mueve por fuerza eléctrica, tenía que ser impulsado por dos personas más que tenían que ir allí. Esto era lo que en parte causaba risa a muchos habitantes de Medellín y generaba pues ridículo para el dueño del automóvil. Así que ese primer automóvil rodó en 1899 y la ciudad donde rodó fue Medellín, recuérdelo, ¿no? 19 de octubre de 1899. Por eso que suelen salir en los exámenes. Para el 25 de febrero de 1901, entonces llega el primer automóvil a Bogotá. Un automóvil que hacía un alcance de 20 kilómetros por hora, y lo vemos aquí en la fotografía. Este era el modelo última generación a principios de siglo. Y aquí vemos esta fotografía de 1918 del servicio de ambulancias de Bogotá. ¿Y notan algo particular en el personal médico de aquella época? ¿Está usando qué? Tapabocas. Se parece a hoy, ¿no? Para aquel momento, para aquel año, también había una epidemia de gripa que estaba afectando pues a nuestro país también, y el 1% de la población bogotana murió en
en esa pandemia, bajo las inclemencias de esa gripa de 1918. Eso fueron alrededor de 2.000 personas en Bogotá. Entonces, 100 años después, pues llegó el COVID. En 1909, el presidente Reyes inauguró una de las primeras carreteras en Colombia. Y para eso decidió comprar un automóvil que se convertiría también en el primer automóvil presidencial que tendría Colombia. Y rodaría justamente en ese primer viaje inaugural en la carretera central del norte, la que unía pues a Boyacá con Bogotá. Entonces el presidente Rafael Reyes Prieto fue hasta su tierra natal en Santa Rosa de Viterbo en este vehículo y de esa manera entonces inaugurar en ese viaje la carretera y también inaugurar el uso del automóvil como vehículo presidencial para movilizarse. Cuando llegó a Santa Rosa, el vehículo, los lugareños lo trataron como un animal, le echaron pasto para que se alimentara. El primer automóvil que corre en la ciudad de Cali lo hace el 16 de julio de 1913 y se hace justamente aquí en las imágenes logramos apreciar el vehículo. Entonces vemos que se hace en lo que se conoce como la Quinta Avenida hoy. Entonces allí los caleños salieron para observar el recorrido del vehículo por primera vez que estaba llegando a la ciudad. Y pues por eso es importante dentro del marco de la celebración de la Feria de Cali el desfile de automóviles, y justamente pues es uno de los desfiles donde hay bastante concurrencia de público, tanto caleño como de otros lugares del mundo que asisten a la feria por el recorrido que hace en los automóviles, porque son de todas las épocas. Entonces es un desfile de carros viejos, si lo queremos entender de esa manera, pero son modelos que se han conservado y que para sus dueños tienen un alto valor porque pertenecieron a sus familias y entonces están en el seno familiar. Otros de esos modelos son conservaciones dentro de algunas colecciones de coleccionistas, y entonces pues algunos de ellos valen por su antigüedad. Para 1922 también entonces llega a Neiva el primer automóvil, y este no llegó a través de carreteras, sino que llegó a través del río Magdalena, y desde allí lo transportan entonces hacia la ciudad de Neiva. Y entonces vemos aquí ese primer recorrido que hace al ingresar a la ciudad de Neiva, por las calles de Neiva, el primer automóvil que llega allí, 1922. A partir de allí, entonces se desarrolla ya la industria automovilística y empiezan a llegar modelos porque cada día se van transformando, van actualizando. Entonces para 1927 y 1931 Estados Unidos a través de la compañía Ford lanza el modelo Ford A, y este llega entonces también a Colombia y permite entonces transportar personas y mercancías. Es el primer modelo que se usa entonces para el transporte público, llamado de esa manera, porque estaba transportando personas y está transportando mercancías. Luego, para 1946 se introduce el modelo Ford 1946, que es este que aparece aquí. Entonces pues también genera ciertas transformaciones en el país. Se introduce también la Ford Pickup, que también entonces para el transporte de carga justamente pues facilita entonces
También se planteaba que era todoterreno, es decir, que podía estar en la ciudad, que también podía ir al campo, y entonces este vehículo lo compran los hacendados y empezamos a verlo rodar también por algunas granjas en Colombia. Luego llega el Jeeps Williams, el Willys, que todavía corre por algunos senderos colombianos, y entonces lo apodaron la mula mecánica porque no hay la ventaja de este vehículo es que no se queda aprisionado por allí en el barro, es bastante tiene bastante fuerza para remolcar tanto la carga, y entonces eso fue aprovechado en la zona cafetera, y todavía en la zona cafetera pues los Jeepouts justamente son icónicos y todavía están dentro de esas herencia que hay allí en el eje cafetero. Luego se introduce el Land Rover, que es un modelo ya para uso familiar, que es icónico. Muchas familias posicionadas, adineradas de Colombia lo adquieren, y entonces luego viene el Chevrolet Blazer, que pues atrae a los jóvenes y gana el interés de la clase joven. Entonces se empieza a ver circular por Bogotá, por las principales ciudades, pero principalmente era conducido por los jóvenes justamente por su modelo aerodinámico. Y luego está el Dodge Dart, que llega también a Colombia, y es el carro que adquieren los empresarios. Es un carro elegante que era usado principalmente por los gerentes de las empresas, y también posteriormente se usa entonces ya cuando llegan muchos más, la oferta se incrementa, entonces también se usa en la demanda del transporte público. Y el icónico Renault 4, que llega también a Colombia, entonces para finales de en la década de los 60, y que también entonces hasta el día de hoy se siguen usando. De hecho, la Renault sacó un modelo el año pasado justamente para conmemorar el uso que le ha dado, porque ha sido un auto icónico no solo en Colombia sino en algunos otros países, y el modelo que se sacó pues conserva su forma de escarabajo, solo que pues ya tiene nuevas tecnologías en lo que es la parte interna. Es un carro que brindó una acogida familiar. Los colombianos se hicieron amigos, y básicamente este pequeño automóvil se hizo un miembro más de la familia en Colombia. Hoy por hoy pues es fácil encontrarnos entonces en nuestras autopistas o carreteras, las vías nacionales, este tipo de automóviles que transportan entonces los modelos actuales para llevarlas a los centros de exposición donde finalmente los colombianos los adquieren. Entonces esta es la historia que tenemos del desarrollo económico, urbanístico y del transporte en Colombia, en lo que tiene que ver con la vía férrea, el tranvía y el automóvil como tal. ¿Preguntas? No, señor. Ay, bien. Entonces, recuerden a sus compañeros que no regresaron o a los que no pudieron conectarse que estará disponible el video para que lo vean, y deseamos un feliz día para cada uno de todos ustedes. Que el Señor les bendiga.